Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una sesión más del estudio de los llanos de la teosofía, ¿sí? Escrito y dado a conocer por William Juan Jones, uno de los cofundadores de la Sociedad Teosófica en Nueva York, Estados Unidos, de 1875. Sí. Nos habíamos quedado en la vez anterior, ¿sí? En este fragmento, que dice que el día de Brahma dura 1000 años y que su noche es de igual duración. Porque en la Biblia cristiana hay un verso que dice que un día le es al Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Esta afirmación ha sido usada generalmente para glorificar el poderío de Jehová entre los israelitas, pero tiene una semejanza sospechosa con la más antigua doctrina sobre la duración del día y la noche de Brahma. ¿Sí? Ahora bien, ello sería de mayor valor si se le interpretara como una declaración relativa a la aparición periódica de los grandes días y noches, ¿sí? De igual duración del universo de mundos manifestados. ¿Sí? Entonces aquí aparece. Se dice que el día de Brahma dura 1000 años, ¿sí? Y que su noche es de igual duración, ¿sí? Por eso dice, se dice que, ¿sí? Pero en realidad, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es la duración, ¿sí? De este día de Brahma y de esa noche que tiene igual duración, ¿sí? Y hay una analogía con la Biblia cristiana, ¿sí? Que dice, un día le es al Señor como 1000 años y 1000 años como un día, haciendo alusión, ¿sí? A los 1000 años del día de Brahma y a los 1000 años de la noche de Brahma, ¿sí? Entonces, fue una copia, ¿sí? Pero no dijeron bien, ¿sí? De qué se trataba. Y este fue usada generalmente para glorificar el periodo de Jehová, perdón, el poderío de Jehová. ¿Sí? Pero tiene una semejanza sospechosa con la más antigua doctrina sobre la duración del día y la noche de Brahma. ¿Sí? ¿Y cuál es la duración de este día y noche de Brahma? ¿Sí? Sí, ahora nos dice que ello sería de mayor valor si se le interpretara como una, ¿sí? Declaración relativa a la aparición periódica de los grandes días y noches. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que hay un periodo de día y hay un periodo de noche análogo al día y a la noche que nosotros conocemos, ¿sí? En este planeta Tierra. ¿Sí? Que dice aquí de igual duración, ¿sí? Pero del universo de mundos manifestados. Es decir, ¿sí? Al universo manifestado. Sí, o sea que realmente esos 1000 años o días son simbólicos, realmente no se sabe cuánto duran. Ajá, son simbólicos. ¿Sí? ¿Sí? Pero aparentemente no, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, eso está hacer una aclaración. ¿Sí? En nuestro planeta, en el que estamos, planeta Tierra, en el globo sí, de la cadena planetaria terrestre. Un día de los mortales se calcula por el Sol y consta solo de 12 horas de duración. ¿Sí? Y la noche también. ¿Sí? Ahora, en Mercurio sería diferente y en Saturno o Urano tardaría aún más, ¿sí? Para tener la comparación en relación con la Tierra. Pero un día de Brahma se compone de lo que ha sido denominado Manvantara
o periodo entre dos humanidades, 14 en número. ¿Sí? Estos manvántaras comprenden 4.320 millones de años solares, ¿sí? O terrestres y equivalen a un día, ¿sí? De Brahma. Entonces, cuando por eso decía al inicio, ¿sí? Un día de Brahma, ¿sí? O cuando se dice maestro del día, ¿sí? Es una alusión, ¿sí? Que solamente los maestros, la señora hablaba aquí, nos lo dicen con precisión, ¿sí? Un día, ¿sí? De Brahma, lo vamos a ver. Cuando se inaugura este día, ¿sí? El día de Brahma, la evolución cósmica en lo que a este sistema solar concierne comienza y se toma de 1 a 2.000 millones de años en desarrollar la etérea materia primordial antes de que los reinos astrales del mineral, el vegetal, el animal y el humano sean posibles. ¿Sí? Y cuando empieza el día de Brahma, ¿sí? El día, ¿sí? No estoy hablando del año de Brahma, del día de Brahma, ¿sí? Entonces, el, este, en lo que concierne al sistema solar donde nosotros nos encontramos, donde el planeta Tierra se encuentra, ¿eh? Y la cadena planetaria forma parte de este sistema solar, y comienza y se toma de 1 a 2.000 millones de años en desarrollar la etérea, materia primordial. La etérea quiere decir muy sutil, ¿sí? Todavía muy sutil materia, no es densa como la que nosotros conocemos, que palpamos y vemos, ¿sí? Es muy denso, ¿sí? Pero mucho más sutil que incluso que el humo, más sutil que el aire. ¿Sí? Este segundo intervalo toma unos 300 millones de años y aún entonces procedimientos más materiales prosiguen hasta efectuar la producción de los reinos tangibles, ¿sí? De la naturaleza, incluyendo al hombre. ¿Sí? Esto abarca entre 1.000 millones y 1.000 millones y medio de años. ¿Sí? El número de años solares incluidos en el presente periodo humano es de más de 18 millones. ¿Sí? O sea, el ser humano como tal, ¿sí? 18 millones. Es decir, años solares, ¿sí? De los que nosotros lo conocemos, como los medimos. Muchas veces le dan el nombre de años mortales o días mortales, ¿sí? Para indicar la medición del tiempo como ¿sí? Nosotros lo conocemos en este momento. Sí, no, te preguntaba, Oscar, 18 millones de años el periodo humano, pero los reinos vegetales, minerales, que se mencionan también son de 18 años, 18 millones de años. No, más, Ah, más, bueno, más, ¿sí? ya. Más. Ahorita nada más estamos hablando y el presente periodo humano, ¿sí? Es Ujú. de más de 18 millones de años, ¿sí? Nada más. De los del reino mineral, vegetal y animal, y lógicamente tiene mayor duración de tiempo. ¿Sí? Pero ahorita nada más se está especificando específicamente aquí a este periodo humano. ¿Sí? Esto es precisamente lo que Herbert Spencer designa como el gradual advenimiento de lo conocido y heterogéneo desde lo desconocido y homogéneo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos al inicio? Sí, todo procede de lo desconocido y homogéneo, ¿sí? Para después diferenciarse, ¿sí? En lo conocido y heterogéneo. Homogéneo quiere decir que todo es igual.
no hay ninguna diferencia, no hay diferenciación, ¿sí? Y en lo heterogéneo, ¿sí? Hay diferenciaciones, hay diferencias, ¿sí? A eso se está refiriendo con esto, ¿sí? Porque los antiguos filósofos egipcios e hinduistas nunca admitieron una creación salida de la nada, sino que enérgicamente insistieron siempre en el hecho de la evolución por, ¿sí? Etapas graduales, ¿sí? Todo tiene su etapa. Al cumplirse una etapa, sí, sigue la siguiente. Al cumplirse esa otra etapa, sigue la subsiguiente. Y así, ¿sí? No hay salto, ¿sí? Lleva de lo heterogéneo y lo diferenciado, siempre procedente de lo homogéneo y lo no diferenciado. Y se acuerdan que es lo homogéneo y lo no diferenciado, es el círculo oscuro, absolutez, ¿sí? O lo absoluto también, como se le, como se le nombra, ¿sí? La deidad absoluta, ¿sí? Ahora bien, esto como ya lo habíamos visto anteriormente, nos dice, ¿sí? Ninguna mente puede comprender qué es lo desconocido, infinito y absoluto, ¿sí? Porque nuestra mente concreta, ¿sí? Nuestra inteligencia concreta y no es finita, no puede comprender lo que es infinito y menos lo que es absoluto, ¿sí? Porque la capacidad, ¿sí? ¿sí? de percibir la realidad de la mente concreta está limitada, ¿sí? Al plano en donde se encuentra y desarrollando, ¿sí? En este caso en el plano físico, ¿sí? Y esto desconocido, infinito y absoluto, ¿sí? Esto es que no tiene comienzo y que no tendrá fin, ¿sí? Que es a la vez el último y el primero, porque ya se ha diferenciado o reabsorbido en sí mismo, ello siempre es. Este es el Dios al que se refiere la Biblia cristiana como el Dios alrededor de cuyo pabellón reinaban las sombras, ¿sí? Porque al principio era oscuridad, luego se hizo la luz, el segundo logo. De esa luz blanca, que es el segundo logo, y se diferencia y sale la luz séptuple, el tercer logo, o Brahma, que es lo que hemos estado hablando ahorita, ¿sí? Y voy a compartirles un esquema. Entonces, este cuadro que está acá, está en este mismo libro, Los Llanos de la Teosofía, y en el capítulo 14. Y también está en el primero o segundo tomo de La Doctrina Secreta. ¿Sí? Y los cómputos de tiempo que aparecen en ambos son exactamente igual. Entonces, para tener, sí, una idea de ello, sí, tenemos que 300 días de los mortales hacen un año mortal. ¿Sí? Es decir, refiriéndose a año mortal al año como nosotros lo computamos o lo medimos. ¿Sí? 360 días y en números cerrados. No toman los 365 días y fracción en que dura el año, ¿sí? Sino aquí en números cerrados 360. Y en base a eso tenemos, ¿sí? Hay 4 yugas, ¿sí? ¿Sí? El Krita Yuga o el Yuga de edad de oro. Para que se le entienda, ahorita no les verlo por analogía para entender la importancia que tiene cada uno de esos yugas. Sí, el Krita Yuga, sí, o la edad de oro.
el Treta Yuga o la edad de plata, ¿sí? El Dvapara Yuga o edad de bronce y el Kali Yuga la edad de hierro o la edad oscura, ¿sí? Entonces, el Krita Yuga, ¿sí?, es más espiritual y el Kali Yuga es más material. Por eso tiene la edad de hierro o la edad oscura. Y esta es la edad dorada. Entonces, el Krita Yuga contiene 1.728.000 años. El Tetra Yuga, ¿sí?, tiene una duración menor, 1.296.000 años. El Vapara Yuga tiene aún menor, 864.000 años. Y el Kali Yuga, en el cual nosotros nos encontramos en este momento, tiene 432.000 años, y mortal. Y ahora, el total de estos 4 yugas constituyen un Mahayuga con duración, y sumamos este más este más este más este, nos va a dar esta cantidad. ¿Sí? 4.320.000 años mortal. ¿Sí? Ahora, 71 de estos Mahayugas, 71 por esto, ¿sí?, forman el periodo del reinado de un Manu, cuya duración es de 306.720.000 años. ¿Sí? Y ahora, el reinado de 14 Manus, ¿sí?, es decir, el reinado de un Manu, que es esto, lo multiplicamos por los 14 Manus, comprende la duración de 994 Mahayugas, que es igual, ¿sí?, a 4.294, 4.200.000, a ver, son 4.294.080 millones de años, ¿sí? Ahora, a esto, ¿sí?, a estos a este 14 reinado de Manu, le añadimos los Andis. Esto es intervalos entre el reinado de un Manu y otro, los cuales equivalen a 6 Mahayugas. ¿Sí? Esto igual a 95.920.000 años. ¿Sí? Ahora, el total de estos reinos e interregnos, es decir, entre un reino y otro de 14 Manus, es de 1.000 Mahayugas, que constituye un Kalpa, esto es un día de Brahma. 4.320.000 millones de años. Este es el día de Brahma, el que estábamos hablando anteriormente, que estábamos leyendo. ¿Sí? Un día de Brahma, un Kalpa. Esto que está aquí en verde, ¿sí?, es lo que involucra a la cadena planetaria terrestre. ¿Sí? Nada más. Lo que está en azul va más allá de ello. ¿Sí? Pero ahorita estamos nada más, un día de Brahma. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, dos preguntas. Te escuché que estamos en un Kali Yuga en este momento. Sí, estamos ahorita en la etapa de Kali Yuga. O sea, y estaríamos terminando el Kali Yuga o empezando, porque son No, bastante. empezando, Ah, empezando. ya. Sí. Estamos entre 5.000 y 6.000 millones de años, perdón, entre 5.000 y 6.000 años de que empezó. Todavía nos falta Mm, un trecho. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahorita sí, estamos precisamente en este Kali Yuga. ¿Sí? ya. Y otra pregunta, el Manú, ¿a qué se refiere el periodo de reinado de un Manú? Hay 14 Manú, ¿sí?, entre ronda y ronda, ¿sí? Al inicio de una ronda, ¿sí?,
¿sí? Inicia el periodo de un Manú. Al término de esta ronda, ¿sí? Está, ¿sí? Está la presencia de otro Manú, por eso es Manvantara. Pero ese Manú, ¿cómo sería? ¿Sería como un espíritu que No, no, maneja ese periodo? no, no, ¿Cómo sería? es, Sí. es la misma humanidad, pero bajo otra perspectiva, por eso ahorita no me quiero meter en esto. Ah, ya, 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 ¿Sí? ya, ya, ok, Sí, ok, sí, ok. sí, sí, o sea, O sea, reinado de humano, ¿sí? ya, Es, la, es que teníamos que ver las jerarquías desde lo más superior a lo más inferior, pero en sí, este caso está refiriéndose, ¿sí? al, a la cadena planetaria terrestre. ¿Sí? O sea, claro. a los 7 globos de la cadena planetaria terrestre, no nada más Ujú, a este planeta Tierra físico que nosotros estamos claro, percibiendo con nuestros sentidos físicos. claro. O sea, ¿Sí? para esa cadena planetaria hay un Manú. Sí, hay dos manús. Por eso es Ah, entre ya, dos manús, sí, no cadena planetaria, ronda, ¿sí? ronda, ya. Ronda, ¿sí? Ujú, En una ronda, ¿sí? Hay dos manús, el manú inicial y el manú final, ujú, ¿sí? ¿Sí? Y expuestos son 7 rondas, son 14 manús. Como la noche de Brahma tiene igual duración, un día y una noche de Brahma contienen, es decir, esta cantidad por dos, ¿sí? Los del día y los de la noche. Sumados son 8.640.000 millones. 8.640.000 millones de años, ¿sí? Mortales, ¿sí? Ahora, 360 de tales días y noches de Brahma hacen un año de Brahma. Acuérdate aquí, 360 días de los mortales hacen un año mortal. En este caso, sí, 300 de tales días y noches de Brahma hacen un año de Brahma, igual a 3.110.400.000 millones de años. ¿Sí? Y 100 años semejantes, ¿sí? de este, este año de Brahma constituyen todo el periodo de la edad de Brahma. Esto es el Mahakalpa, muy diferente, ¿sí? a este Kalpa, que es un día. Y este Mahakalpa es una edad de Brahma o 100 años. Entonces, esto es inconcebible para nosotros. Y nosotros nada más estamos desarrollando dentro de y de estos ciclos enumerados y conversos, para verlo de otra forma. ¿Sí? Esto es el nirvana. Es decir, que cuando terminamos, ¿sí? Nuestra evolución en la cadena planetaria terrestre, ¿sí? Invariablemente alcanzamos el nirvana. Y hay dos senderos para alcanzar el nirvana. ¿Sí? Pero esto, al alcanzar el día de Brahma, alcanzamos el nirvana. Y para diferenciarlo del parinirvana o paranirvana, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? De esta cantidad de tiempo, ¿sí? En un Mahakalpa, una edad de Brahma, 100 años, ¿sí? De Brahma. Entonces, para alcanzar ese parinirvana, ¿sí? Y este nirvana en nuestra cadena planetaria terrestre, ¿sí? Es parcial porque hay otros nirvana en otras cadenas planetarias terrestres, perdón, en otras cadenas planetarias. ¿Sí? Entonces, el objetivo que se nos plantea para nosotros, nuestra cadena planetaria terrestre, ¿sí? Es el cómputo llevado a cabo con ¿sí? Alcanzar el nirvana. ¿Sí? Pero no nada más es alcanzar el nirvana por alcanzar. Ahí vamos a verlo todo esto en el estudio de este libro. Ahora, haciendo la comparación, ¿sí? Está en el tomo 2
de la Doctrina Secreta, páginas 69-70, de la edición original de 1888 y de William Quang Jock en el Océano de la Teosofía en el capítulo 14. Y los dos sí tienen las mismas cantidades y del mismo cómputo. Sí, y con respecto a estos términos de Kalpa, día de Brahma, día y noche de Brahma, años de Brahma, edad de Brahma, Mahakalpa, ¿sí? Sí, etcétera, etcétera. Ok, sí, lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores está acá, es lo mismo. ¿Sí? Y para cuando ya vimos este esquema de la cadena planetaria del terrestre, ¿sí? Se está refiriendo nada más a la evolución, ¿sí? De esta cadena planetaria terrestre en los cuatro planos inferiores o rupa, ¿sí? De nuestro sistema solar. No tienen, aquí no tienen esto verde, no tiene nada que ver con esos tres planos superiores o rupa. ¿Sí? Entonces nuestra evolución se está llevando a cabo en esta cadena planetaria con sus 7 globos, 7 rondas. Y al término, y desde que la monada pasa del globo A al globo G y durante 7 rondas, y se alcanza el nirvana. ¿Sí? A esto es lo que está refiriendo con el cómputo de ese tiempo, y según los brahmanes. Y que nos reproduce HPV en la doctrina secreta y William Juan Johnson en el océano de la teosofía. Y ahora hay que hacer notar que la señora Blavatsky nos dice, ¿sí? Que se nos han dado los tiempos aproximados, no los verdaderos, ¿sí? Porque solamente se le están dando a los adeptos superiores. ¿Sí? Ya a nosotros se nos da esto y para que tengamos idea y de todo cómo se lleva y esa evolución ¿sí? En esta cadena planetaria, en estos cuatro planos inferiores, o rupa o conforme, o de la forma. ¿Sí? Adelante, Juan Carlos. Sí, esto sería para la cadena planetaria Tierra. Luego, pasando a Sí. otra cadena planetaria, se vuelve a contabilizar ese mismo tiempo. No, no, es diferente. ¿Sí? Ajá. Es diferente, por eso nada más nos lo dieron de donde nosotros estamos evolucionando, donde nosotros nos encontramos. Ellos no nos han dado más allá de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, queremos saber de otros planetas, de otras cadenas planetarias, de más allá del sistema solar, y ni siquiera comprendemos lo que pasa y en nuestra propia cadena planetaria. Entonces, esto nos lo dieron los maestros que la que no hablaba, y, que después tomaron otros autores de esta información para sacar sus propias conclusiones ¿sí? De esta información. ¿Sí? Aquí lo que nos importa no es tanto a nosotros en este momento, estamos en la cuarta ronda, evolucionando en la cuarta ronda en el globo D. No se nos dice lo del globo C, ni lo del globo E, ni lo del globo B, ni lo del globo F, ni lo del globo A, ni lo del globo G. ¿Sí? Y no se nos dice de la quinta, sexta y séptima ronda. Nada más nos menciona. ¿Sí? Nada más hace mención. ¿Por qué? Porque esto es importante para nuestro desarrollo y evolución ¿sí? En este globo de o nuestra cadena o nuestra tierra física, la que nosotros percibimos entre el planeta Tierra física. ¿Sí? Que nada más nos va a servir que sepamos lo que sucede en el globo E en la sexta o séptima ronda. ¿De qué nos va a servir nada más de información? ¿Eh? Pero lo que importa, que como ellos lo expresaron, nos dan la información que nos corresponde en el momento en donde nosotros nos encontramos. ¿Sí? Globo de cuarta ronda, ¿sí?
y se nos da a conocer, esto sí, las 7 razas raíces del globo D. Ya pasamos por la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La tercera es la Lemur, la cuarta y la Atlante y la quinta es la Aria que estamos ahorita, en la quinta subraza, en este globo D. Por eso nada más se nos da esto. No se nos ha dicho más con respecto a otros planetas u otros sistemas. ¿Por qué? Porque la evolución que nosotros estamos llevando a cabo es en esta cadena planetaria terrestre, en el globo D. Muy bien. Ahora que ya vimos esa computación, ese cómputo del tiempo que hacen los hindúes y los brahmanes, que nos dieron a conocer HPV y William Quantrill, ¿eh? Vamos a entender mejor a lo que se ha estado refiriendo y con estos párrafos que vimos aquí. Entonces, un día de Brahma, que es la duración y de nuestra cadena planetaria terrestre. Ya esto viene aquí los orientalistas. Esta cronología cósmica y humana de los hindúes es ridiculizada por los orientalistas occidentales, aunque ellos no pueden proveer nada mejor y continuamente están en desacuerdo sobre este mismo tema. En la traducción de Wilson del Vinu Purana, este lo califica de ficción sin fundamento y de ostentación infantil, pero los francmasones, los verdaderos, no los actuales, aunque inactivos sobre este asunto, deberían saber algo más sobre ello. Sí, y supuestamente los actuales deberían de saberlo. Ellos podrían encontrar en la narración de la construcción del templo de Salomón con materiales heterogéneos y traídos de todas partes, y en su erección, es decir, su construcción, herramienta, un acuerdo con esas ideas de sus hermanos egipcios hindúes, pues el templo de Salomón simboliza al hombre. Por eso no se ha encontrado, es una alegoría. Y todas las características que se dan sobre el templo de Salomón son alegorías. Y por eso dice que los francmasones, que son los constructores, deberían de saberlo, supuestamente. Ahora bien, el templo de Salomón simboliza al hombre, cuya estructura es construida, perfeccionada y decorada en silencio, sin que se haga el menor ruido. Pero los materiales tuvieron que ser encontrados, acumulados y moldeados en lugares diversos y distantes. Y a esto se está refiriendo, ¿sí?, a los diferentes, ¿sí?, principios del ser humano. ¿Sí? Ahora, y también, sí, hay periodos en que se lleva a cabo esto. Estos son los periodos a que nos referimos anteriormente, muy distantes y muy silenciosos, en cómo, sí, fue apareciendo el ser humano. ¿Desde cuándo? Desde su forma más etérea en la primera raza raíz a su forma más densa físicamente hablando en la cuarta raza raíz o Atlante. Sí, muy distantes y muy silenciosos. Por eso no se escuchó, sí, la construcción, sí, de ese templo, porque es una alegoría, es alegórico, sí, y cada parte de ese templo simboliza una parte, sí, de ese ser humano. El hombre no podía tener un templo corporal en el cual residir hasta que toda la materia en su mundo y a su alrededor no hubiera sido encontrada por el maestro
que es el hombre interno. ¿Sí? Ya vimos que el hombre interno está constituido por Buddhi, Atma Buddhimana. El hombre externo es la personalidad. ¿Sí? Esto incluye el cuerpo físico, el cuerpo astral o el doble, prana, la energía que lo sustenta, y kama, ¿sí? Pasiones y deseos. ¿Sí? Y cuando esta materia fue encontrada, se necesitó que los planos para construir el templo fueran elaborados, teniendo después que ser llevados a cabo con minucioso detalle hasta que todas las partes estuviesen perfectamente disponibles y ajustadas para incorporarlas a la estructura final. ¿Sí? Igual que en una construcción, lo mismo sucedió, ¿sí? Con el ser humano. Primero tenían que aparecer la materia prima, luego sí especializarse estas materias primas, sí, encontrarlas, estaban sí, diversificadas e integrarlas y construirlas de acuerdo a este plano, sí, a ese plano que el hombre interno sí, ya había dispuesto. Ahora bien, pasaron por varias etapas. ¿Sí? Así pues, en el vasto intervalo de tiempo que comenzó después de que la primera casi intangible materia había sido recolectada y amasada, los reinos mineral y vegetal tuvieron sobre la tierra absoluta posesión aquí, con el maestro, es decir, el hombre, quien estaba oculto, invisible en el interior, llevando hacia adelante los planes para la fundación del templo humano, es decir, el cuerpo humano. ¿Sí? Y todas las etapas que se siguieron tiene ese fin. Primero apareció lo que llamamos la mónada, ¿sí? Atma Buddhi. Y luego sí, fue apareciendo sí, el cuerpo astral, sí, alrededor y a partir del cual se iban a formar sí, el cuerpo físico sí, de todos los seres, ¿sí? Incluyendo el mineral, el vegetal, el animal y el ser humano. ¿Sí? Y agregándose en ese cuerpo astral ¿sí? Los elementos ¿sí? del planeta Tierra, por pasos y gradualmente se fueron incorporando los materiales necesarios ¿sí? para ¿sí? construir ¿sí? llevarse a cabo la construcción del cuerpo físico en el ser humano. ¿Sí? Y esa fundación ¿sí? de ese cuerpo del ser humano es lo que se llama fundación del templo humano. ¿Sí? Entonces el cuerpo físico es el templo humano, ¿sí? Donde reside, ¿sí? El hombre oculto, invisible, el hombre interno, alma burimana, ¿sí? Ahora bien, como todo proceso, ¿sí? En el embarazo de la mujer igual pasa, ¿sí? Es donde toma la materia prima de lo que quiere la mamá. ¿Dónde están los planos? En el hombre interno para que se pueda construir este feto y después irse desarrollando por etapas subsiguientes. Sí, y esta formación, sí, en el interior de la matriz de la mujer, sí, lleva aproximadamente 9 meses. Igual pasa, sí, sí, con el ser humano, sí, a través de la cadena planetaria terrestre, sí, en el sistema solar. Pero para eso son sí, mucho tiempo, muchas etapas y muchas edades para llevarse a cabo. ¿Sí?
y prosigue. Todo esto requiere muchísimas edades, puesto que sabemos que la naturaleza jamás avanza a saltos, ¿sí? Sí, debe determinarse una etapa para iniciar el siguiente y así sucesivamente. Después de que el trabajo rudimentario fuese terminado y el templo humano erigido, es decir, el cuerpo físico, muchas más edades serían necesarias para que los servidores, sacerdotes y consejeros aprendiesen perfectamente sus funciones con el fin de que el hombre, sí, el maestro, se refiere al maestro interno, ¿sí?, pudiera ser capaz de usar el templo para sus mejores y más elevados propósitos. Entonces, si no tenemos esta información de la constitución septenaria del ser humano, si no tenemos esa información de las funciones que tiene cada uno de esos principios en el ser humano, ¿sí?, entonces no vamos a realizar nuestro trabajo porque lo ignoramos y no sabemos cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, el maestro, Atma Buddhimana, la triada superior, ¿sí?, cuando se ha perfeccionado, se ha purificado, ¿sí?, entonces va a usar el templo para sus mejores y más elevados propósitos, ¿sí? Cuando dejamos de ser seres humanos animales como ahorita. ¿Y por qué somos seres humanos animales? Porque aunque ya tenemos mana dentro de nosotros, ¿sí?, seguimos actuando como si no lo tuviéramos, ¿sí? E incluso utilizamos esa mana inferior, ¿sí?, para, ¿sí?, validar lo que el deseo humano personal, ¿sí?, quiere, es decir, kama. Todos estamos bajo todavía el yugo de kama, bajo la tiranía de kama. Y eso es lo que nos han venido diciendo los diferentes maestros e instructores de la humanidad en diferentes etapas, sí, de esta humanidad. Hay que trascender la personalidad, hay que trascender y purificar kama, ¿sí? Es decir, en lugar de enfocarnos y desarrollar y sus principios inferiores de kama, hay que desarrollar los subprincipios y superiores de kama, ¿sí? Por esa razón es importante entender la constitución septenaria del ser humano. Vamos a iniciar con el aspecto exotérico conéctico para después ir profundizando. Y no podemos profundizar si no sabemos el inicio de... ¿Mm? Por eso hay muchas cosas que aún no, no quiero te dar hasta que esté asentado bien esta información para poder entender mejor y profundizar un poquito más. Sí, imagínense, William Quanchock da la medición de las diferentes edades, ¿sí?, de la cronología brahmánica hasta el capítulo 14. Y ahorita ya se los di, pero es para que nosotros tengamos una idea, ¿sí? Sí, de a lo que se está refiriendo, ¿sí? Para no desviarnos, para enfocarnos a ello, ¿sí? Y no estar perdiéndonos de que posiblemente sí sea la edad del universo, o sea la edad de todo de, de, de la Vía Láctea, por ejemplo, ¿sí? O más allá de la Vía Láctea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí estamos hablando de nuestra cadena planetaria de la Tierra terrestre, ¿sí? Y esto es lo que nos dicen a voz de silencio, ¿sí? Para el que el maestro use el templo para sus mejores y más elevados propósitos. Para ello tenemos que purificar ese templo. Ahora bien,
La doctrina antigua del origen es mucho más noble que la doctrina religiosa cristiana o de la escuela puramente científica. Los religiosos ofrecen una teoría que está en conflicto con la razón, ¿sí? Es decir, con el razonamiento y con la razón de mana inferior y con los hechos, mientras que la ciencia no puede dar a los hechos que observa ninguna razón noble o enaltecedora, ¿sí? Porque todo, ¿sí? lo, lo atribuyen al azar. ¿Por qué al azar? Porque no reconocen una inteligencia superior que esté dirigiendo, ¿sí? Y todo el sistema solar, por ejemplo, ¿sí? Sino que el sistema solar se está dirigiendo solo y al azar. Y eso no es posible, ya sabemos que no es así. ¿Sí? Y hay jerarquías, ¿sí? Invisibles que están atrás de todo ello, guiando cómo se debe llevar a cabo las cosas. Por lo tanto, solo la teosofía, englobando todos los sistemas y todas las experiencias, da la llave, ¿sí? O sea, las claves, el plan, ¿sí? La doctrina y la verdad. ¿Sí? Y esas claves, ese plan, la doctrina y la verdad, son las que nos dieron los maestros M y KH y HPV a través de la señora Blavatsky, y que después, y que después retomaron, ¿sí? Otros autores, ¿sí? De ellos para que ellos mismos este, estudiarlo y sacaban sus propias conclusiones. Pero esto es lo que nos dieron, ¿sí? De forma inicial, ¿sí? De forma de primera mano, por decirlo de esa manera, de primera mano. Ahora bien, la teosofía afirma que la edad verídica del mundo es casi incalculable, ¿sí? Que la edad verídica del mundo, ¿sí? Es casi incalculable y que la del hombre en su desarrollo actual es de más de 18 millones de años, como ya, ¿sí? Se describió más adelante, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? No nos van a dar la edad, ¿sí? Y que tiene el mundo, ¿sí? Es casi incalculable, porque solamente los adeptos más superiores lo saben y de acuerdo al estado evolutivo, ¿sí? Que llevan tanto los adeptos iniciados y los seres humanos, nos dicen y nos dan esa información. Pero hasta ahorita la información que nos dan es la necesaria para que nosotros entendamos nuestro origen, nuestro desarrollo y, y nuestro futuro, que está englobado, ¿sí? En la cadena planetaria terrestre y que tiene una duración de un día de Brahma, 4.320.000 millones de años. Y el maestro del día, ¿sí? Que en otros escritos tratan de dilucidar, y que a qué día se está refiriendo. Aquí nos dice la señora Blavatsky y William Kwan Yok, los maestros, que el maestro del día es cuando un adepto, ¿sí? Alcanza el estado de nirvana kaya sin entrar a nirvana. 4.320.000 millones de años. Entonces, el desarrollo actual, ¿sí? Del ser humano es un poquito más de 18 millones de años, ¿sí? Es decir, desde que aparece Manas en la tercera raza raíz hasta la actualidad, ¿sí? Tan solo la raza aria, la quinta raza raíz, tiene una duración de 1 millón de años.
Entonces, para que tengamos la perspectiva, ¿sí?, de lo que se está manejando, ¿sí?, de las edades que se está manejando y de la duración de todo ello, que nos dicen los maestros y la señora Blavatsky, 18 millones de años como tal seres humanos. Pero lo que al final ha venido a convertirse en el hombre es de una edad bastante mayor, porque antes de la aparición de los dos sexos, ¿sí?, de los dos sexos o la separación, ¿sí?, de la tercera raza raíz que era andrógina, y en los dos sexos, tales como existen actualmente, la criatura humana tenía algunas veces una forma, otras veces otra, hasta que el plan entero, ¿sí?, los planes, ¿sí?, los planos, ¿sí?, completamente procesado, produjo nuestra presente forma, función y capacidad. Y todo se llevó, ¿sí?, varios periodos de tiempo. Entonces, como tal, antes de que se nos diera, sí, se instalara manas en el ser humano, sí, en ese entonces de la tercera raza raíz, de la cual también, sí, hubo la separación de los sexos, y antes, sí, desde la primera raza raíz, sí, hasta la actualidad es todavía mayor cantidad de tiempo. Entonces, se llevó desarrollando, sí, y esos planos, sí, que ya se tenía, sí, dentro de lo que es el maestro interno, el hombre interno. Sobre esto se encuentra una referencia en los antiguos libros escrita para el profano, en donde se dice que el hombre fue en una época de forma globular, es decir, de forma como, como un glóbulo, una esfera. Esto ocurrió en una época en que las condiciones favorecían tal forma, y desde luego de eso hace más de 18 millones de años, ¿sí? Ya estamos hablando de la segunda raza raíz. Cuando esta forma globular era la norma, los sexos, tal como los conocemos, no se habían diferenciado aún. Por lo tanto, no había sino un solo sexo, o si se prefiere, ningún ser. Y eso lo vamos a ver después cuando, sí, en un momento dado, sí, veamos el desarrollo desde la primera raza raíz, sí, hasta la tercera raza raíz, cuarta raza raíz. Sí. Entonces se lleva, sí, fue cambiando de forma y de tamaño, sí, según las condiciones que había en ese momento para que se desarrollaran de esa forma, que estuvieran presentes esas materias primas para que pudiesen desarrollarse de esa manera. ¿Sí? Adelante, Juan Carlos. Sí, esa forma globular es la que tenía la primera raza raíz. Segunda. La segunda, ya, gracias. Sí, sí, porque la primera no tenía una forma como tal, era muy sutil. Durante todas estas épocas, antes de que el hombre viniera a hacer lo que la evolución iba llevando a cabo, el trabajo de perfeccionar diversos poderes o facultades que hoy están en nuestra posesión y que todavía están latentes, muchas de ellas en este momento. Esto fue realizado por el ego o el hombre verdadero, ¿sí?, pasando a través de diversas condiciones de materia, todas diferentes las unas de las otras, y en el mismo plan general, y era y es seguido según prevalece con respecto a la evolución general del universo, a lo cual se hizo alusión anteriormente. Entonces, fue realizado por el ego o el hombre verdadero, ¿sí? Cuando encontramos esta palabra ego, ¿sí?, nos estamos refiriendo a mana, ¿sí?, en general, con mayúsculas, y estaríamos hablando de mana superior. En este caso vienen siendo estas jerarquías y que conocemos como Kumaras, Manasaputras o Anisatas.
¿sí? Sí, porque forman una unidad con lo que es Atma Buddhi. Por eso es la triada superior y tiene varias fases y varias formas en que van desarrollándose y en las diversas etapas del desarrollo del ser humano. Esto es importante. Esto quiere decir que los detalles fueron primeramente elaborados en esferas de existencia muy etéreas, en realidad metafísica. Al decirse metafísica, que refiere más allá del plano físico, ¿sí? No en el plano físico que nosotros sí conocemos. O sea, ya tenían el prototipo, ¿sí? Ya estaba presente ahí el prototipo de cómo se iba ahí construyendo y desarrollando y ultimando detalles, ¿sí? ¿Sí? Pues como hemos visto, todo lleva un proceso, ¿sí? El paso siguiente consistió en traer estos mismos detalles a ser procesados en un plano de materia un poco más denso, porque la materia tiene varias densidades de esta materia, ¿sí? Nosotros tenemos la densidad de la materia en el plano físico en el cual nos estamos nosotros desenvolviendo, ¿sí? Pero que hay un plano todavía más denso que el nuestro, ¿sí? Y hay planos menos densos que el plano físico. Entonces, el paso siguiente consistió en traer estos mismos detalles a ser procesados en un plano de materia un poco más denso, ¿sí? De esos planos, ¿sí? Superiores, de esas esferas superiores, hasta que por último se pudo generar en nuestro plano actual, el físico, ¿sí? Lo que llamamos impropiamente materia bruta, ¿sí? O sea, materia densa, con una densidad más pronunciada, ¿sí? En estos estados anteriores, los sentidos existían más bien en germen, ¿sí? No estaban desarrollados, ¿sí? Era una idea, por eso dice, o en idea, hasta que el plano astral, que es el más próximo a nuestro plano, fue alcanzado, ¿sí? El plano astral también tiene, es un plano de materia, pero más sutil que el nuestro, por eso no lo vemos, no lo percibimos, no lo palpamos. ¿Sí? Y entonces los sentidos se concentraron hasta convertirse en los sentidos actuales que empleamos ahora por medio de los diferentes órganos externos. ¿Sí? Los cinco sentidos externos que conocemos. Ahora bien, estos órganos exteriores de la vista, el tacto, el oído y el gusto son muy a menudo erróneamente tomados por el ignorante o por el insensato por los verdaderos órganos y sentidos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque, pero aquel que se detenga y piense, utilizando humanas inferior, tendrá que reconocer que los órganos exteriores no son sino los intermediarios entre el universo visible y el verdadero perceptor interior. ¿Sí? El verdadero perceptor interior, ¿sí? Es la triada superior, alma burimana. Entonces, nuestros cinco órganos de los sentidos están hechos para percibir la realidad en este plano físico, ¿sí? En este plano físico, en esta realidad física. Por lo tanto, no puede percibir lo que está más allá de esta realidad física. Para ello se necesitan
otros sentidos más sutiles. Todos estos diversos poderes y potencialidades, al ser finalmente elaborados en este lento, ¿sí? ¿sí? Elaborados en este lento pero infalible proceso, ¿sí? Al fin introducen en la escena al hombre como un ser septenario, así como también el universo y la tierra misma son septenarios. Entonces aquí introducen en la escena al hombre como un ser septenario, así como también el universo y la tierra misma son septenarios. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Tercera raza raíz. Se lleva a cabo la separación de sexos, sí, pero no estaba presente más. Estaba presente la mónada, Asmaburi. Estaba presente el cuerpo físico, el cuerpo astral, como su prototipo del cuerpo físico, prana, ¿sí? Sosteniendo, ¿sí? La vitalidad de estos dos últimos. Y entonces nada más teníamos 6 principios presentes antes de la llegada de Man. No éramos septenarios. Y fuimos septenarios cuando, sí, Manas se instala en el ser humano. Entonces ya somos septenarios. Entonces introducen en la escena al hombre como un ser septenario, así como también el universo y la tierra misma son septenarios. ¿Sí? Entonces, este universo es septenario, todo es septenario, todo en la naturaleza también es septenario. Por eso dice lo que es arriba es abajo, como analogía. Cada uno de los 7 principios del hombre se deriva de una de las 7 originales grandes divisiones, ¿sí? De la naturaleza. Y cada uno se relaciona con un planeta o escena de evolución y con una raza en la cual esa evolución puede desarrollar. ¿Sí? Voy a repetirlo. ¿Sí? Cada uno de estos 7 principios del hombre se deriva de una de las 7 originales grandes divisiones. ¿Sí? Las originales 7 divisiones, ¿sí? Sí, es el tercer logos. Los 7 Yani Buda, y cada uno representado con un color del arco iris. Y por eso es las 7 originales grandes divisiones. ¿Sí? Estamos hablando de Brahma. Y cada uno, ¿sí? Cada uno de estas 7 originales divisiones, cada uno de estos Yani Buda, ¿sí? Que son 7 y que corresponden a un color del espectro del arco iris, se relaciona con un planeta o una escena de evolución y con una raza en la cual esa evolución puede desarrollar. ¿Sí? Entonces todo tiene su correspondencia. ¿Sí? Y todo el origen de nuestro sistema solar, ¿sí? Está en Brahma. Es decir, en las 7 originales grandes divisiones, los Yani, Buda. Por lo tanto, tenemos esta frase. Así pues, es importante que la primera diferenciación septenaria se tenga presente, ¿sí? Puesto que esta es la base de todo lo que sigue, ¿sí? Esto es importantísimo.
porque si no partimos de esta base, nos perdemos. Así pues, es importante que la primera diferenciación septenaria se tenga presente, puesto que esta es la base de todo lo que sigue. ¿Sí? Los 7 Yani Budas, los 7 primordiales, ¿sí? Los 7 Elohim de la Cábala, ¿sí? Los 7 Adán Kadmon, ¿sí? Según los caldeos, ¿sí? Porque Adán Kadmon no nada más es uno solo, y no es séptuple. Adán Kadmon significa el hombre celeste, es el prototipo, ¿sí? Del hombre, del ser humano septenario, y que está presente y desarrollándose en este planeta o globo de. Sí. Entonces es importante y desde aquí nos lo está diciendo William Jack, pero no nos da más detalles. Para eso tendría que profundizarse e investigar más. Así como la evolución universal es septenaria, porque todo procede de los Yani Budas, ¿sí? ¿Sí? De esos 7 siete originales grandes divisiones. ¿Sí? Por esas razones, la evolución universal es septenaria y la evolución de la humanidad es septenaria en su constitución y se lleva a cabo sobre una tierra también septenaria. A esto se le denomina en la literatura teosófica la cadena planetaria séptuple, ¿sí? Refiriéndose séptuple a los 7 globos de esta cadena planetaria y está íntimamente conectada con la evolución particular del hombre. Y muchas veces a esos globos también se les llama mundos. Entonces sería y a los 7 mundos de esta cadena planetaria terrestre. Pero para evitar confusiones, le damos el nombre específico de globo, para no confundir mundos, ¿sí? Con otros planetas. ¿Mm? Dudas, comentarios, aportaciones hasta acá. Adelante, Juan Carlos. Sí, una aclaración, por favor. Los 7 globos, ¿realmente es uno solo que se va convirtiendo uno en otro o son 7 diferentes? No, ¿se acuerdan que en una de las sesiones anteriores vimos, ¿sí? que, que cada globo hay un hueco, hay un eco? Si quieres cerrar tu micrófono, Juan Carlos. Sí, ok. Bueno, sí. En anteriores sesiones, sí. Este, ¿Cuál fue? Ay, que ahorita se me fue la pregunta. Sí. Sí, bueno, A la ver, pregunta era, cuando se habla de los 7 globos, ¿es realmente globos, un ok, globo, un solo globo que va evolucionando o uno que se convierte en otro? ok. Bueno, ya habíamos dicho en anteriores sesiones y con respecto a esto, ¿sí? Es un solo planeta, planeta Tierra, ¿sí? Con 7 principios constituyendo este planeta. Los principios son el globo A, el globo B, el globo G, D, E, F, G, ¿sí? Que constituyen los 7 globos que constituyen, ¿sí? A este planeta Tierra, ¿sí? O esta cadena planetaria que conocemos como Tierra, ¿sí? Entonces la Tierra es septenaria. ¿Sí? Entonces, estos 7 globos están presentes. ¿Se acuerdan que les di una definición, ¿sí? De estos globos? Son diferentes en sustancia, por eso se dice coatunación, ¿sí?
son diferentes en cuantunación, es decir, en sustancia, porque cada globo tiene una sustancia, ¿sí? O materia diferente al otro globo. Son diferentes, ¿sí? Pero que están en el mismo lugar. Por esa razón les expliqué en esa ocasión, cuando yo les presenté el esquema, el esquema de la cadena planetaria, ¿sí? Que era un esquema nada más en dos dimensiones, ¿sí? Ancho y altura, ni siquiera tiene profundidad, ¿sí? Para verlo en tres dimensiones. Por lo tanto, es para darnos una idea, ¿sí? De la cadena planetaria, cómo estaba constituida. Pero la realidad es que es un globo esférico que tiene los siete dentro de ese globo esférico, ¿sí? Cada uno con diferentes sustancias, ¿sí? Pero ocupando el mismo espacio que ese globo que los está englobando, ¿sí? O los está conteniendo, que es la Tierra, con sus siete esferas subsiguientes, o siete principios dentro de él, ¿sí? Entonces están ahí, ¿sí? Ahora, ahorita se nos está diciendo, ¿sí? Sí, que el flujo de mónadas que actualmente se está desarrollando, sí, en la cuarta ronda en el globo D o planeta Tierra D, ¿sí? ¿Sí? O Tierra física, ¿sí? Se está desarrollando de acuerdo a lo que le, este, a lo que le corresponde según el plan trazado, como ya lo vimos anteriormente en esta página, ¿sí? Eso no quiere decir que haya otros flujos de monada y evolucionando en otros otros globos, ¿sí? Entonces, ahorita nada más se nos está diciendo del flujo de mónadas que se están desarrollando en este globo, en la cuarta ronda, en el globo D, y no nos están mencionando otros flujos que se están desarrollando, ¿sí? En otros globos. Porque estamos hablando nada más, ¿sí? De la oleada de mónadas, ¿sí? Que se componen la actual humanidad, ¿sí? No quiere decir que sea la única. Entonces, hay varias gradaciones, varias oleadas, sí, de monadas que se van desarrollando. Y el funcionamiento de la cadena planetaria va a diferir un poco de la imagen, sí, sí, que hemos presentado sobre la cadena planetaria, ¿sí? Con sus cuatro planos inferiores y y los siete globos que componen esa cadena planetaria. ¿Sí? Porque es todavía más complejo. ¿Sí? Ahorita son dos dimensiones, pero vamos a tratar de ya hacerlo y de ver esos globos, ¿sí? Como globo, mínimo debe de tener tres dimensiones, como esfera. ¿Sí? Por eso estoy hablando no de círculo, sino de globo. Un globo es esférico y hay que aprender, ¿sí? Cuando yo veo una esfera, lo estoy percibiendo en tres dimensiones diferentes. Entonces, viendo una esfera que engloba ahora hasta otras siete esferas, ¿sí? ¿Qué nos imaginamos? ¿Sí? ¿Cómo imaginamos que están interconectadas? ¿Sí? Entonces, a esto se refiere la cadena planetaria terrestre o propiamente el planeta Tierra tiene siete globos. La Tierra A, la Tierra B, la Tierra C, la Tierra E, F y G, pasando por la D. ¿Sí? Son la Tierra septenaria y ese conjunto es la Tierra o el nombre que se le conoce como cadena planetaria
terrestre, o lo que dice aquí, cadena planetaria séptica. ¿Sí? Entonces, la forma que tiene el universo y todas las cosas es esferoide o circular, o esférica, perdón. Pero ahorita se lo vimos aquí en dos planos, como si fueran círculos, pero no son círculos. Pero acuérdense que hemos utilizado la palabra esfera, ¿sí? Y la esfera implica una estructura, ¿sí? Redondeada, ¿sí? En tres dimensiones. Entonces, cuando leemos hay que tener presente esto, porque muchas veces aquí, y se dan cuenta cómo estamos desmenuzando lo que nos dice William Juan Job, ¿sí? Vamos a sacar, nos está diciendo más de lo que a primera vista, ¿sí? Aparenta, ¿sí? Entonces, una cadena planetaria sextuple con 7 globos, ¿sí? Y al utilizar la palabra globo tiene connotación de una esfera con 3 dimensiones. Por eso ahí utilizamos mana inferior. Ah, me está hablando de 2 dimensiones, pero me menciona esfera, y esfera es de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa correlación entre las palabras que se están utilizando y el texto que se está utilizando y los esquemas que se están utilizando. ¿Sí? ¿Por qué es cadena? Sí, porque está englobado, sí, 7 globos. Pues dice una sarta de globos o una cadena de globos, como en el rosario. Un rosario es un hilo, ¿sí? Que es la cadena en la cual tienen, ¿sí? Diferentes esferas, ¿sí? Como el rosario que se utilizan los cristianos católicos, o la cadena que utilizan los budistas, ¿sí? A eso se refiere, es una analogía, pero si todo es esférico o esferoide, ¿sí? Y todo están contenidas una sobre la otra. Ahora, si partimos a la mitad de esa esfera y lo vemos de frente, vamos a ver una estructura totalmente distinta a lo que se mostró en un esquema de la cadena planetaria terrestre de 2 dimensiones. Y cuando hablamos de círculos, generalmente hablamos de ¿cómo se llama esto? No son círculos propiamente dichos, son el nombre específico, pero no quiero decir otro para no confundir. Ahorita que me acuerdo del nombre de los digo. ¿Sí? Entonces, ¿está contestada tu pregunta, Juan Carlos? Sí, 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 claro. La clave está en considerar la palabra globo como esfera, pues esa es la clave, sí. Exactamente. Y muchas veces, sí, las palabras nos dan esa clave, pero no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Dice globo, es esférico. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ujú. sí, claro. Y como en los esquemas se ponen círculos uno tras otro, entonces ahí es donde no se capta bien. Pero ahora sí, gracias. Sí, pero dice, eh, ese círculo, si te das cuenta, cuando esos círculos, ves mencionados esos círculos, no les he dado el nombre de círculo, sino de esferas. ¿Sí? Entonces, va más allá de 2 dimensiones. Ujú. Entonces, Sí, 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 gracias. entonces, entonces, un texto nos dice más de lo que a primera vista entendemos. Ok, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Alguna otra duda, comentario, aportación que quieran realizar? Entonces ya vimos desde el origen mismo es septenario, los Yani Buda.
Lógicamente, como el origen mismo es septenario, el desarrollo del universo manifestario es septenario y todo es septenario. En consecuencia, también tenemos que, sí, todo planeta es septenario, toda cadena planetaria es septenaria. El ser humano es septenario, por eso tiene 7 principios. ¿Mm? Ya estamos hablando de esto, sí, como base de esto, ¿sí? Por eso es aquí importante, y no nos dice William Quanchock, y muchas veces no se le entiende a esto. Aquí nos lo dice. Es importante que la primera diferenciación septenaria se tenga presente, puesto que esta es la base de todo lo que sigue. Aquí no lo menciona, ¿sí? Indirectamente, no directamente. Ya los que han entrado en las pláticas que he dado con Isaac, y he dado precisamente esta primera diferenciación septenaria, porque es la base de todo lo que le di. Es precisamente por eso. Y esto es algo, sí, que muchas veces se ignora o que no se tiene presente. Sí, y de aquí deriva precisamente esto. Así como la evolución universal es septenaria, la evolución de la humanidad es septenaria y en su constitución, y se lleva a cabo sobre una tierra también septenaria. ¿Sí? Por eso aquí te dice tierra también septenaria. ¿Sí? Y aquí ahí con esto contesta, sí, la pregunta que hiciste, Juan Carlos. La tierra es septenaria. ¿A qué forma tiene? Esférica. ¿Sí? A esto se le denomina en la literatura teosófica la cadena planetaria séptuple. ¿Sí? Ahora, y no nada más es esto, ¿sí? Esto también es importante. La cadena planetaria séptuple está íntimamente conectada con la evolución particular del hombre. Entonces, sí, la evolución particular del hombre está conectado a cada uno de estos 7 globos, ¿sí? De la Tierra septenaria, ¿sí? De esa Tierra, de sus 7 principios. Pues dice aquí, la Tierra como planeta, ¿sí? Septenaria con sus 7 globos, ¿sí? O sea, aquí si lo leemos bien, analizamos cada palabra y cada connotación de nuestras oraciones, más le vamos a estar entendiendo a él. Y aparentemente es una obra muy sencilla, pero si nosotros vemos en profundidad, nos está diciendo mucho. Por eso si nosotros vemos, ¿sí? Al hablar de globo y presento un esquema circular, ¿sí? Entonces me pregunto, si este círculo es este globo, ¿sí? Como globo, sí, tiene este, 3 dimensiones, por decirlo así, ¿sí? Es altura, anchura y profundidad, pero es esférica. ¿Sí? Entonces, sí, generalmente sí, sí, la pregunta está bien realizada porque sí, no vamos a pensar, ok, ¿qué tal si la Tierra la forma de la Tierra es cuadrada y sus globos son esféricos dentro de Tierra cuadrada? Sí, ahora, cuadrado estoy hablando en 2 dimensiones, entonces lo correcto sería hablar de un cubo, por ejemplo, son 6 caras. ¿Sí? Entonces, los textos muchas veces que se nos presentan de esta forma nos indica a que profundicemos a qué se está refiriendo con esas palabras. ¿Sí?
y muchas veces lo vemos tan superficialmente y que se nos va, ¿sí? Se nos va lo que se nos está diciendo en esta frase, ¿sí? O en ese párrafo, o en ese segmento. Bien. Esto que no se nos olvide, esto téngalo siempre presente, ¿sí? Esto, la primera diferenciación septenaria hay que tenerla presente, pues es la base de todo lo que sigue, y eso no se toma mucho en cuenta. Bueno, entonces aquí lo dejamos y lo vamos a ver dentro de 15 días. Sí, sí. Muchas gracias.